Gente de las Cuatro Naciones, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este sábado de remake aquí en Jugo de Cactus. Y el día de hoy iniciamos con una nueva tanda de 2 videos a los que se les va a hacer remake. Empezando con el ganador de la encuesta, que primero, los primeros días cuando dejé la encuesta se veía que iba a estar reñido el asunto, pero ya después la gente dejó su votación y terminó ganando la teoría que habla con respecto a que los avatares del pasado están en el mundo espiritual y existe una forma en la que el nuevo avatar va a poder comunicarse con ellos. Una teoría que se subió hace ya bastante tiempo, pero que ya necesita ser actualizada y explicada, sobre todo porque mucha gente se sigue confundiendo con el tema de qué pedo con lo de la reencarnación, si el avatar es la misma persona nacida varias veces y todas esas cosas. Así que creo que ya es justo hacerle el remake a ese video y qué bueno que ganó la encuesta. Así que pues vayamos con la nueva teoría o el remake de esta teoría sobre los avatares del pasado, el mundo espiritual y el cómo recuperar la conexión con las vidas pasadas. Comencemos. ¡Qué refrescante! Ok, en primer lugar es necesario volver a explicar y dar el pequeño contexto a la teoría con respecto a el cómo funciona la reencarnación del avatar. Y es que ya me di cuenta que mucha gente, y empiezo a creer que mucha gente que no conoce a fondo el canal y el cómo se refiere uno, y por uno me refiero a mí, a varios conceptos que a veces doy por hecho porque me gusta creer que la gente puede comprender lo que estoy diciendo, pero ya me di cuenta de que hay un sector muy reducido que necesita que todos se lo digan con manzanitas y con palitos, así que voy a hacerlo ultra explícito que sea necesario en esta cuestión. Yo sé que sueno muy mamón, pero en serio hay mucha gente que pareciera que no puede entender las alegorías, que no puede entender parábolas, que no puede entender referencias o que cree que todo es literal cuando digo algo, así que voy a ser ultra explícito con esto. La reencarnación únicamente puede ocurrir cuando un avatar muere, porque es la misma persona que reencarna una y otra vez. Pero eso no significa que sea un copy-paste, no son clones, es simplemente la misma alma que va una y otra vez, comenzando el ciclo humano desde el comienzo, es decir, desde la fecundación hasta la putrefacción, la muerte. Por ende, cuando un avatar muere, comienza otra vez desde cero y se hace una transmutación. Por eso hay avatares que son hombres, hay avatares que son mujeres y cada uno desarrolla una personalidad distinta. Porque que sean la misma persona reencarnada no significa que hayan vivido las mismas cosas y tengan la misma percepción de las cosas. De ahí el por qué hay una diferencia entre, por ejemplo, Wan y Kyoshi, o Kyoshi y Roku, o Roku y Aang. Porque si bien son la misma alma reencarnando muchas veces, no son ni el mismo cuerpo ni el mismo contexto y personalidad, porque que sean la misma alma no los hacen la misma persona. No sé cómo dejar este pedo más claro. Sumado a todo eso, banda, yo ya he dicho y he aclarado muchas veces que antes de la convergencia armónica de Wan, Rava y Wan, o el espíritu de la luz y el espíritu de Wan, eran dos cosas separadas. No fue sino hasta que se fusionaron permanentemente en la convergencia armónica que pasaron a ser una misma cosa. Por eso, en tiempos de Wan, antes de la convergencia armónica, él era únicamente un maestro fuego. Y Rava era quien almacenaba los otros elementos porque eran dos entes separados. Cuando se fusionaron, el avatar, de ahí el por qué se le llama avatar, tuvo y ganó el control de los 4 elementos a voluntad. Si se fijan en los episodios de Wan, cuando él quiere controlar otro elemento, Rava tiene que pasar por él para quitarle el que estaba usando en ese momento y darle el otro, porque en esos momentos eran dos entes separados. En la convergencia armónica se fusionaron y se volvieron uno solo a nivel espiritual. Por eso el avatar está fusionado a Rava y por eso logra reencarnar una y otra
y otra vez. Fue necesario, banda, que diera todo este contexto para decir algo que es desmentir a mi yo del pasado, y es que no todos los avatares del pasado pueden estar en el mundo espiritual, solamente algunos. En aquel entonces, cuando subí esta teoría a la que le estamos haciendo remake, yo dije que todas las vidas pasadas estaban en el mundo espiritual, pero creo que eso sería un error y arruinaría, y mejor dicho, se metería con todo esto que acabo de explicar de la reencarnación y la fusión de espíritus. Creo más bien que solo unas cuantas vidas pasadas han logrado trascender al mundo espiritual cuando su cuerpo o cuando pues su momento de vivir pasó a mejor vida. Pero para explicarlo va a estar un tanto complejo, así que les voy a pedir que presten mucha atención y que me vayan siguiendo para que no quede ninguna duda. Como ya lo dije hace un momento, el avatar y el espíritu de Rava son una misma cosa. Bueno, el espíritu humano y el espíritu de la luz son una misma cosa que fusionadas crean al espíritu del avatar. Pero cada que se hace una reencarnación, con una nueva vida se hace una nueva personalidad, nuevos gustos, nuevas perspectivas, nuevas experiencias, por así decirlo, un espíritu humano completamente nuevo, que en vida sigue fusionado al espíritu de la luz, que es Rava, pero al morir, esa parte, ese fragmento individual del espíritu del avatar se muere y se convierte en una vida pasada. El avatar Roku, el avatar Kyoshi, el avatar Yang Chen se vuelven vidas pasadas. Esa parte individual del espíritu del avatar que al morir no se recicla, por así decirlo, para darle vida al nuevo avatar, sino que se queda como el historial, por así decirlo. Como si el avatar fuera una computadora y cada que le das refresh, lo que buscaste anteriormente se guarda en el historial y abres una nueva pestaña que es la misma pestaña del mismo navegador. Algo más o menos así. Entonces, esos espíritus individuales de historial eran los que estaban en la conexión con las vidas pasadas, a la que el avatar podía acceder a voluntad, ya fuera en el mundo espiritual o en el mundo físico, con meditación, con experiencias, etcétera, etcétera. Ahí estaba todo ese historial. Cuando ocurre lo de Unalaq y se pierde la conexión con las vidas pasadas, es como si hubiera llegado alguien a borrarte el historial de navegación. Ya no tenías todas esas búsquedas pasadas, pero en los servidores del internet todavía está todo ese conocimiento. En este ejemplo, el servidor vendría siendo el mundo espiritual, pero como sabemos con los sitios web, no todos guardan la información de las visitas, las famosas cookies, en los servidores del internet, solo algunos sitios web. Pues bueno, yo planteo en esta teoría que con las vidas pasadas es algo más o menos así. A menos que una vida pasada, un avatar pasado en cuestión, tuviera motivaciones o motivos del por qué estar en el mundo espiritual, por qué mantenerse en un plano existencial fuera, más allá de la conexión con el avatar, es que va a estar y podrá ser encontrado en el mundo espiritual. O en palabras más sencillas, un avatar del pasado tiene que tener algún motivo para quedarse existiendo como espíritu en el mundo espiritual y de esa manera seguir existiendo, y no es con todos los avatares. Porque si bien una constante en las vidas del avatar me refiero, es siempre lamentarse por algo y siempre creer que no hicieron lo suficiente, no todos se sienten con ese nivel de, voy a ponerlo entre comillas, fracaso como para decir no, tengo que pagar mis pecados y quedarme existiendo como un espíritu para proteger al nuevo avatar y cosas así. Solamente han sido casos muy aislados, como por ejemplo Roku y su sentimiento de que le falló al mundo por no haber detenido a Sosin a tiempo, Kuruk y su búsqueda de Umi por todo el mundo de los espíritus y su venganza personal contra Ko, tal vez Kyoshi por, no lo sé, Yang Chen y todos los avatares que hemos visto que se han encontrado con Aang en el mundo espiritual. Pero no son todos, y de hecho Guan no estaría en el mundo espiritual porque él solamente lo hemos visto comunicarse con Korra por medio de la conexión de vidas pasadas, no como un ente espiritual como si hicieron Roku, Kyoshi, Kuruk y Yang Chen con Aang. Y posteriormente Aang con Korra. Pues creo que ya lo dejé lo suficientemente claro. Sí es probable que haya algunas cuantas vidas de avatares pasados habitando el mundo espiritual en forma de espíritus, pero no van a ser todas las vidas pasadas. Solamente aquellos que al momento de morir hayan
elegido o hayan logrado trascender al mundo espiritual, similar a lo que Iroh hizo antes de morir, y esto queda explicado en los episodios de la segunda temporada del mundo espiritual de la leyenda de Korra. Antes de morir, Iroh optó por trascender al mundo espiritual, es decir, abandonar su cuerpo físico e irse al mundo de los espíritus y habitar como un ente espiritual. Algo que él decidió para pues habitar en el mundo de los espíritus y ser feliz y chingar a su madre. Pero su cuerpo físico murió. Cosa similar le ocurre a la hermana de Yang Chen, Jetsun. Sí, Jetsun, que ella no optó por quedarse en el mundo espiritual, pero como fue secuestrada por la niebla de las almas perdidas y su cuerpo físico murió, pues pasó a convertirse en un ente espiritual. Y aquí es donde tengo que hacer una diferencia, de que no es lo mismo un espíritu a un ente espiritual. Pero eso sería material y teoría para otro video. El punto es que aquí se puede optar. Los humanos del universo Avatar ya hemos visto canónicamente hablando que optan o pueden habitar en el mundo de los espíritus como entes espirituales o como espíritus. Entonces yo digo que algunos avatares por motivaciones personales, por cuestiones de autoflagelamiento o por la razón que ustedes quieran, optan por trascender al mundo espiritual a manera de entes espirituales, volviéndose algo así como un respaldo del historial del servidor de tu búsqueda en internet. Entonces, cuando se pierde la conexión, cuando a Korra le borran el historial de las vidas pasadas, se podría decir que perdió a la gran mayoría, sí, pero hay unas otras que están en el mundo espiritual y que pueden ser encontradas. Y de las que tenemos registro que sí se puede, o sea, y esto no me lo estoy inventando, es canon, son, por lo menos, Kuruk, Roku, Kyoshi y Yang Chen. Y también Aang, porque Aang se hizo presente con Korra en la primera temporada. No fue un ente no fue una conexión con vidas pasadas, fue una conexión de ente espiritual, porque eso le permitió devolverle los poderes a Korra. En el episodio perdido, que sigue discusión si es canon o no, Aang se encuentra con Kuruk, quien revela que sigue en el mundo espiritual cazando y buscando a Ko el Robarrostros. Se encuentra con Kyoshi, que pudo poseer el cuerpo de Aang en el episodio de Chin el Conquistador, y también está Roku, que pudo poseer a Aang en el episodio de El Solsticio de Invierno parte 2, y Yang Chen, que ha podido hablar y visitar a Aang varias veces, tanto en los cómics como en la serie. Entonces, por lo menos esas 5 vidas sabemos que de que están en el mundo espiritual, están en el mundo espiritual. De si pueden o no pueden ser encontradas porque ahí la conexión con las vidas pasadas influye en ese desmadre, eso sí ya es otra cosa, y por eso todo este asunto se queda en el plano de la teoría. Así que banda, eso sería todo en el video del día de hoy. Una teoría que creo que cuando la saqué la primera vez me tardé más tiempo en explayarme y en contestar todas las cuestiones, pero había mucho misterio en aquel entonces, todavía no se definían muy bien las cosas y pues vaya, uno va creciendo, uno va perfeccionando su método narrativo a la hora de grabar videos, entonces no es la misma forma en cómo lo expliqué en aquel entonces a cómo lo expliqué ahorita, y ahorita sí me quería concentrar en dejar perfectamente claro todas esas dudas y todas esas malinterpretaciones que a veces la gente saca y descontextualiza bien cabrón, porque entonces eso genera más confusión. Pero por eso, antes de despedirme, quiero dejar de nuevo sumamente en claro que esto de aquí, todo lo que dije con excepción de la mención a algunos detalles del canon, es teoría. No está confirmado, es solamente una suposición que yo tengo y que algunas personas en el fandom tenemos, pero no es canon. Con excepción de los detalles canónicos que sí dije en este video, pero para los que ven este contenido saben que yo cuando voy a hablar de algo que sí es canon, digo esto sí es canon, y cuando estoy teorizando digo esto es teoría. Jamás me he atrevido a decir que algo es canon cuando no lo sea. Quiero que eso quede bien claro para que los que van a ver esta teoría no se me confundan y crean que es algo real o que en el 2025 vamos a ver la cacería de avatares del pasado, porque todo esto de si las vidas están o no están, si bien está basado en información que hemos visto en las series, es decir, información canon, no ha quedado del todo confirmado.
Y es más, todas las veces en que un avatar se conectó o habló con otro avatar en el mundo espiritual sin la necesidad de una conexión como tal por medio del estado avatar, fue previo a la convergencia armónica, donde se perdió la conexión con las vidas pasadas. Así que puede que haya una correlación ahí, así que no sabemos si vamos a ver o no otra vez a las vidas pasadas. Pero si a mí me lo preguntan, a pesar de que me gusta mucho esta teoría, yo soy del team que piensa que ya no veremos a las vidas pasadas conectarse con el nuevo avatar. Pero bueno, banda, espero que este video les haya gustado y les haya entretenido. Nos estaremos viendo el día de mañana con el podcast, ahora sí leyendo los primeros capítulos de El Diario de Longshot, y la siguiente semana con el contenido regular de aquí de Jugo de Cactus. Les recomiendo que se suscriban, que le den like, que comenten, que compartan y que hagan todas esas cosas, porque estamos ya bien cerquita de llegar a los 60,000 suscriptores, y yo digo que de los 60 a los 100,000 pues ya no es mucho, así que vuelvo a reiterar que estamos con la meta de llegar a los 100,000 suscriptores antes de mi cumpleaños y hacer todo lo de la dinámica que ya he explicado varias veces, pero ya cuando estemos cerquita, si es que veo que estamos como por los 70, 80,000 para mayo, junio, por ahí, vuelvo a reiterar cuál es la dinámica y la meta y todo, así que por mientras, suscríbanse, denle like y todas esas cosas para que no se pierdan de nada del contenido de aquí de Jugo de Cactus. Bueno, ahora sí, yo me despido, esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.